Nosotros vemos muchas cosas que no están bien dentro de nuestra iglesia. ¿Y qué hacemos? Nos hacemos los tontos. Y perdón por la presión, nos hacemos los majes. Y volvemos los ojos para el cielo. Y comenzamos a silbar. Y no me doy cuenta. Y no me doy cuenta. Y me hago el ruso. Porque es que me tildan. Es que me señalan. Es que me vuelven a ver. Es que me cuestionan. Es que me cierran la puerta. Es que me impiden a mí. Pero si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo hace? Si no es usted, si no soy yo los que cuestionamos todo esto. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Cuando nosotros estamos dentro de este caminar y dentro de este ámbito, dentro de este acontecer en el que, Dios mío, el enemigo siempre va a tratar de que no haya ni palabra, ni comunión con Dios. Va a buscar que usted no tenga una credibilidad dentro del ámbito de lo que Dios quiere y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque Dios está tocando la puerta, nos está llamando a nosotros a entender de que hay alguien que tiene el gobierno de este mundo y se llama Satanás. Él tiene el gobierno, Él es el que domina esto. La palabra me lo dice a mí cualquier cantidad de veces. Dios mío, santo Dios bendito. Es cualquier cantidad de espíritus que trabajan dentro del ámbito mundial, dominando, óigame, lo habido y lo por haber. Pero, oiga lo que le digo, pero ¿cuántos de nosotros creemos esto? ¿Cuántos de nosotros aceptamos esto? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente estamos peleando, como dice Pablo, Efesios 6:10, 12, que estamos peleando contra qué? No contra carne y sangre. No estamos peleando contra una persona, contra otro elemento. No estoy peleando contra fulano, contra sultano. No estoy peleando contra qué? Contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. O sea, un ejército que sabe muy bien su trabajo. Dios mío, un equipo de gente mala, subordinada, auténtica, determinante, que sabe su trabajo y que domina. Porque usted no me puede decir a mí que el mal no domina en estos momentos en el mundo. ¿Qué es lo que estamos mirando? Miren, voy un instante a este pasaje que está en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice la escritura, oiga qué lindo lo que dice la escritura, vamos a ver, gloria al Señor. Amén. Dice la escritura, gloria a Dios, Tesalonicenses, aquí está. Santo Dios, Señor, qué lindo esto. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. ¿Oyó? Que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. ¿Qué es lo que usted y yo estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos viendo? El misterio de la iniquidad, dice por ahí una transformación. La palabra iniquidad es maldad. Ustedes y yo estamos viendo un aumento de la maldad increíble, impresionante, tremenda. Estamos viendo un incremento de la maldad. Lo estamos viendo. Oiga, dice Pablo, dice, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llegue incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando usted mira de que la maldad, vean, y no se asusten, pero vamos a ver más maldad. El misterio de la iniquidad tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque las leyes literalmente van a ser quitadas, van a ser corridas, van a ser apartadas. El enemigo sabe su trabajo. Yo le digo a usted, usted ve las cosas que pasan en este país de Costa Rica y usted dice, pero las leyes ¿dónde están? Y las leyes que se hicieron. Y es que yo no las veo que sean ejecutadas, que sean puestas en práctica. No, vemos barbaridades y dice uno, ay, es que lo soltaron. Es que le dieron un tiempo de santo Dios. Y la palabra me habla a mí tan determinante, de acuerdo a algo en lo que ustedes y yo tenemos que estar así, activos. Los signos de los tiempos son claros, Dios mío, los signos de los tiempos son claros. El Señor, dicen algunos entendidos que hasta el momento no se manifiesta el hombre de pecado o el hombre malvado, porque al presente hay quien lo detiene.
¿Quién cree usted que pueda detener el trabajo que el enemigo está llevando a cabo? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien detiene esto. Pero dice algunos exégetas y algunos entendidos que va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a ser así, simple y sencillamente. No se va a quitar, no, simple y sencillamente se va a correr para que pase. Porque todo el mundo está apartando, todo el mundo quita. Vean, perdónenme, pero usted ve aquí en Costa Rica en estos momentos qué es lo que pasa, qué es lo que la gente tiene miedo, de qué nos da miedo a nosotros. Cuando usted está en Cristo, usted es una nueva persona. Usted tiene una comunión, una intimidad con Dios. Usted no tiene que tener miedo de nada. Usted tiene una afinidad y una estabilidad y una intimidad con Dios. Nada ni nadie se la puede quitar. Amén. Nada ni nadie se la puede quitar. Entonces no tenemos por qué tener miedo, tenemos que trabajar. Tenemos que entender de que un hombre, una persona, un equipo no puede cambiar un país. Somos nosotros los que cambiamos un país. Somos nosotros los que activamos un país o somos nosotros los que dejamos caer un país. Así de sencillo. Vean lo que le estoy diciendo, hermanos. Pero, ¿cuál es el pensamiento? Y decía Taylor de Chardin, ¿cuál es el problema? Religiones, hay cientos. Pero la espiritualidad es una. Es una. Cuando usted empieza a activar eso que usted tiene, ese espíritu que Dios le dio a usted, a través de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que le activa a usted el espíritu. Y usted empieza a entender y empieza a comprender los misterios del reino. Empieza a entrar dentro de esas cosas en las que la gente común y corriente no va a entender, no va a comprender. Pero la palabra de Dios me habla a mí de una realidad que se está dando, que se está gestando, que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la gente sigue indiferente dentro del ámbito sobrenatural de Dios. Perdóneme, pero ¿cómo ve usted su relación con Dios? Y se lo vuelvo otra vez a decir conforme a lo que dice la misma escritura a través de Juan. O sea, ¿cómo es su relación de creyente con el mundo? ¿Para usted el mundo es otra cosa? ¿O para usted el mundo forma parte? Porque yo veo que hay mucha gente dentro de mi iglesia que se mueven al estilo del sistema del mundo. Recuerden que cuando hablo de mundo no estoy hablando de tierra, no estoy hablando de agua, no estoy hablando de árboles, no estoy hablando de naturaleza, no estoy hablando del sistema, de todo esto que usted ve y que domina el planeta Tierra. Que usted lo ve. ¿Cómo es tu relación? ¿De qué dependo yo? Sé que hay una necesidad de trabajo, hay una necesidad de dinero, hay una necesidad de cosas determinantes en la vida de uno, pero que eso no sea la prioridad para mí, que eso no sea lo número uno para mí, sino que yo pueda entender de que mi relación con Dios es la que me va a dar a mí la capacidad de tener siempre paz y tranquilidad y de trabajar con una finalidad, edificar el cuerpo de Cristo. Levantar la iglesia del Señor. Esa iglesia del Señor puede ser su hijo o su hija, su esposo, su esposa, su papá, su mamá, puede ser su vecino, puede ser amistades. Imagínense que en mi casa, yo no sé cuántos de ustedes conocen la oración de Javes, pero ¿qué dice Javes? Señor, ensancha mi territorio. Yo le decía al Señor, Señor, ensancha mi territorio. Me dice, te voy a mandar yernos, te voy a mandar nueras, te voy a mandar nietos, porque ellos también tienen papás y tienen hermanos y tienen familia. Digo, Señor, qué grande es esto, ¿verdad? Se ensanchó mi territorio de oración, de intercesión. ¿Por qué? Porque ya cuando llega un yerno, a la pucha, ya forma parte de mi oración. O llega una nuera que sí era, forma parte también de mi familia. Y llegan los nietos. Y después que por allá me di cuenta que los papás no están muy bien o que los hermanos tienen problemas. Y entonces, ay Señor, fulano, sultano, mengano. Y comienzo a levantar aquello y últimamente no me alcanza el día para orar y clamar por todo ese montón de gente, ¿verdad? Que llega dentro de un ámbito a formar parte de lo que nosotros estamos tratando de ver, de entender y comprender. Cuando nosotros nos damos a la tarea de mirar esta palabra, vean lo que decía el verso 16. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo va acabando con todas sus hegemonías y todo su trajín y su mover. Y oiga qué interesante. 3 aspectos pecaminosos que crean abierta hostilidad hacia Dios. Esto que acaba de decir la palabra son puertas abiertas que hacen que usted y yo nos volvamos hostiles para con Dios. ¿De qué estoy hablando? Los deseos de la carne. Venga que serio. Empecemos por ahí. Empezamos con este primer punto, este primer aspecto que uno lo debe analizar. Dios mío, estamos hablando de impureza, estamos hablando de ir detrás de los placeres. Usted ve hoy que todo es lujuria, todo es sexo, todo es inmoralidad.
todo es pornografía, todo es santo Dios. Y se lo presentan a usted como muy corriente, como algo normal, como algo que ya pasó de esto de que cuando ve uno las guías sexuales y que aquí, que allá, y que les van a decir esto y que les van a decir lo otro, y yo me hago la pregunta, digo yo, Señor, a mí nadie me enseñó estas cosas. ¿A dónde las aprendí yo? En la calle. No hubo un papá y una mamá, y no los culpo a ellos, porque ellos no sabían, había un tabú en esto. Óigame, porque una de las leyes que funciona dentro de una familia es la comunicación profunda. Cuando usted se sienta a la mesa y usted pone sobre la mesa todas las situaciones que puedan prevalecer, la necesidad de instruir, informar y capacitar a sus hijos, ¿quién mejor que papá y quién mejor que mamá? Son los mejores maestros, son los mejores, óigame, que conocen a plenitud por su experiencia, por su vida misma, por el conocimiento que tienen. Pero, óigame, en estos momentos, un padre y una madre que no se sienten a la mesa con sus hijos a explicarle todo esto que tiene que ver con nuestro ser humano, yo digo, ¿están locos? Si no se sientan, porque ahí están los aparatitos llamados celulares, ahí están las tablets, ahí están las laptops, ahí están las computadoras, ahí están las películas. Usted, todo esto se lo tiran ahora a los carajillos, y si usted no lo orienta y no lo forma y lo capacita como debe de ser en el orden de Dios, van a ser mal formados. Y entonces hoy lo que estamos mirando es una falta de identidad, porque ustedes y yo sabemos que muchos de nosotros, y no estamos culpando ni señalando, pero muchos de nosotros no tuvimos maestros, padres que nos enseñaran estas cosas. Y discúlpenme, pero ¿cuántos pegamos contra pared? ¿Cuántos tuvimos malas experiencias? ¿Cuántos tuvimos enfrentamientos? ¿O cuántos tuvimos un mal matrimonio? Porque no sabíamos. Por eso se dice no vio, y no vio lo que teníamos por delante, no vio lo que nos llevamos, no vio lo que enfrentamos, y no vimos. Y no porque no tuviéramos ego, sino porque no sabíamos. Y uno se iba, ¿por qué? ¿Por qué se iba uno? Porque era muy bonito, porque era muy guapo, porque tenía buen cuerpo, o porque... ¡Santo Dios! Y hoy usted se da cuenta que lo primero que hay que ver es qué es lo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay en el interior de una persona? ¿Cuáles son sus propósitos, sus anhelos? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su forma de hablar? ¿De dónde viene? ¿Qué clase de familia es la que tiene? ¿Qué clase de herencias pueden haber? Óigame, a mí no me da vergüenza decirlo, pero la herencia de mi familia toda era de alcohólicos. De mi papá, de mi abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Y con el alcoholismo, lo que usted quiera. Porque es la madre de todos los vicios. Entonces, agresiones normales. Y de feria nuestras abuelas que decían, mijita aguante, mijita aguante. Su abuela de todas. ¿Dónde dice la palabra que aguante? ¿Dónde dice que usted se casa para recibir cuero? Para ser agredido, maltratado. Pero ese era el pensamiento. Y no culpo a mi abuela o no culpo a mi abuelo en esos aspectos. Porque no había una formación, no había una capacitación. Hoy a nosotros nos pasa lo que nos pasa porque no hemos querido aceptar la responsabilidad de educar, informar y guiar a nuestros hijos en la fe, o sea, en Cristo. Porque cuando ustedes y yo miramos todo este tipo de situaciones, en donde hoy lo veo uno, todo es buscar la satisfacción sexual. Todo eso es el mover, nada más. Vaya sobre ese punto. Y después de ahí, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe si hay sida, no se preocupe si hay enfermedades venéreas, no se preocupe si hay, qué sé yo, las contaminaciones que puedan haber, aparte de lo que pasa interiormente dentro de la persona, ¿verdad? De esas ataduras que usted mira de gente agredida, violentada, maltratada, abusada, Dios, marginada, dejada sola, abandonados. Dios, que uno dice, santo Dios, qué duro, qué difícil todo esto dentro de un ámbito en el que dice 1 Corintios 6:8, 1 Corintios 6:18, gloria a Dios, dice 1 Corintios 6:18, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. Oiga, qué duro es esto. Qué difícil. Cualquier pecado, no hay problema. Todo es que usted lo haga contra su cuerpo y ya hay dificultades. Afecta todo su ser. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? No son, oiga, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. 1 Corintios 6, 18 al 20.
Me gusta esto que dice al final, en el 20, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros hoy? ¿Qué es lo que vemos en nuestros jóvenes? En nuestros niños. ¿Dónde está el abuso? ¿Hacia dónde va el maltrato? ¿Hacia dónde va el escarnio? Hacia el cuerpo. O sea, el enemigo se complace en destruirnos a nosotros físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente. Y si puede, espiritualmente despedazarnos, destruirnos, matarnos. Y uno mira este tipo de cosas, Dios mío. Cuando ve la palabra del Señor, no solamente los deseos de la carne, sino que dice los deseos de los ojos. Se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que le da un placer pecaminoso. Si hay una droga que destruye en estos momentos, hermanos, al ser humano, es la pornografía. Si hay algo que destruye y despedaza al ser humano, es esto. Dios mío, ¿cómo paramos la pornografía? Esto es una empresa multimillonaria a nivel mundial. Esto genera cualquier cantidad de plata. ¿Quién para esto? ¿De dónde se genera este trabajo? ¿De dónde viene este tipo de situación? Pero cuando usted y yo no somos espirituales, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Y vuelvo otra vez a lo mismo, mi relación como creyente con el mundo. Porque muchas veces nos hacemos los majes, como decía por ahí cierto amigo, nos hacemos los tontos. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos hacer? No tenemos una visión, no tenemos una claridad, no tenemos la dirección del Espíritu Santo que nos pueda guiar a nosotros para enfrentar este tipo de flagelo. ¿Por qué tiene tanta ventaja? ¿Por qué tiene tanta facilidad? ¿Por qué tiene tanto pegue? ¿Por qué golpea a nuestros niños? ¿Por qué golpea a nuestra sociedad? ¿Por qué golpea nuestros matrimonios? O sea, el enemigo vuelve otra vez a lo mismo, la importancia. Cuando yo voy a este libro, y este libro desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, me habla a mí de una realidad, óigame, dentro del ámbito en el que yo debo de conocer para aprender a ser un hombre o una mujer, un instrumento en las manos de Dios, en el propósito de Dios. O sea, yo tengo que saber para qué vine a este mundo. Yo no vine para fumar mecha. Yo no vine para beber alcohol. Yo no vine para prostituirme. Yo no vine para ser un asaltante, para ser un sicario, un gatillero, un pandillero. Yo no vine para ser un abusador. Yo no vine para ser la escoria. Yo no vine para nada de lo que el enemigo ha propuesto y ha querido meterme a mí dentro de este campo. Yo vine aquí para ser un instrumento en la mano de Dios. Yo vine aquí para ser de bendición. Yo vine aquí porque la palabra dice que todo lo que yo toco prospera. Amén. Amén. Y hay gente que no quiere que la toquen para que no sean prosperados. Óigame, qué serio es esto. Hay gente que tanta es el bloqueo mental, la negatividad, que no quieren ir más allá, que les da miedo, que les da cierto temor el poder darse a la tarea de entender. Dios mío, vuelvo otra vez, los deseos de los ojos. Cuando mira todo esto, en la actualidad incluye el deseo de entretenerme viendo pornografía, violencia, impiedad e inmoralidad en el teatro y la televisión o en películas y en revistas. ¿De qué estamos hablando? Vean ustedes, ¿qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros niños? ¿Qué es lo que están mirando a través de los animes, a través de las fábulas, a través de las películas? Violencia, impiedad. Usted ve las matazones en las películas. Usted ve, no hay una película, sea dibujos animados, aparece el sexo, aparecen los desnudos, aparece el trabajo sistemático de un enemigo que sabe llevar a cabo su proyecto. ¿De qué? De destrucción. Jesús decía a través de Mateo 5:28, dice que con solo mirar a una mujer, decía Jesús, con deseo, ya pecó ¿de qué? De adulterio. Óigame, hermanos, perdónenme. ¿Cómo hace uno cuando hay veces va usted por la calle y se topa enfrente? Mal vestidas. Bueno, bien vestidas, dice. ¡Santo Dios! ¿Ah? ¿Y usted? Óigame, perdóneme, pero ¿qué hace uno? Ni aún cuando le ponga así como el caballo, ¿verdad? Porque si le pone por enfrente la va a ver, ¿verdad?
¿Qué es lo que sucede? Y ahí sale la carne. Decía alguien, es que salta la carne ahí inmediatamente, claro que sí. Espiritualidad. Óigame, y uno se incomoda muchas veces porque decía alguien por ahí, dice, el hombre fue hecho con 80% de sexo y 20% de romanticismo. La mujer fue hecha con 80% de romanticismo y 20% de sexo. Entonces, el hombre con 80% de sexo anda como atacado. ¿Y qué es lo que hace el enemigo para atacarlo? Tirar. Hey, ponerle por delante la qué. Bueno, está bien, ¿verdad? Lo que pone por delante. Qué duro. Usted está viendo televisión y de un pronto a otro le ponen un anuncio y apareció la muchacha. Y apareció la persona. Usted está en ese momento simple y sencillamente tranquilo, viendo Animal Planet y de un pronto a otro aparece lo que no tiene que aparecer. Pues estoy viendo Animal Planet, estoy viendo animales. De un pronto a otro aparece lo que no tiene que aparecer. O sea, ese es el sistema de un trabajo efectivo. ¿Para qué? Para lo que la palabra de Dios me está tratando de hacer ver y hacer entender. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Óigame, la vanagloria de la vida. Interesante esto, cuando usted escucha esta palabra, la vanagloria de la vida, ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de independencia, de autosuficiente, que no reconoce a Dios como su Señor, como su Salvador personal. Eso que muchas veces nosotros, Dios mío, cuando no queremos reconocer a Dios, no queremos reconocer su palabra. Porque esta tal vez la parte más dura, cuando no queremos reconocer a Dios y la palabra como la autoridad suprema en todo esto. Somos creación de Dios. Amén. Somos la creación de Dios. Pero dígame cuánta cantidad de gente no reconoce a Dios ni reconoce su palabra. Y lo vemos inclusive, y ahora lo comentábamos inclusive dentro de la misma iglesia. Gente que no soporta que la palabra se predique. Hermanos, a mí me han corrido de grupos de oración, porque como yo predico no les gusta. Porque como yo hablo, es que es muy duro. ¿Muy duro qué? Si es que esto no es mío, ¿quién soy yo para estar señalando a nadie ni juzgando a nadie? Esto simple y sencillamente uno es ser el medio y el canal que Dios utiliza para hablarle. Jesús fue así. Usted va al Antiguo Testamento, 50 profetas que hablaron así. Soltaron, dijeron, expresaron lo que Dios quería que soltaran. Hoy nosotros estamos mirando, lo dice el Apocalipsis capítulo 6, dice que el Dios del cielo mandó a un ángel con la llave del abismo para abrir el abismo, y entonces subieron del abismo, dice que cualquier cantidad de demonios, más fuertes que los que están en estos momentos en el planeta. Oigan, por eso le digo, tenemos que estar bajo la mirada de Dios, bajo la sombra del Altísimo, empoderados, porque yo en Cristo soy más que vencedor. Amén. Y los demonios saben que yo en Cristo todo lo puedo. Amén. En Cristo que me fortalece. Amén. Y ellos saben que tienen que someterse a la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando saben que usted no está? ¿Qué pasa cuando saben que usted no está en nada? ¿Qué pasa cuando saben que usted es así? A veces levanta la mano para darle gloria a Dios, a veces levanta la mano para darle gloria al diablo. Hermanos, así es esto. Y entonces, cuando se abren las puertas y cuando hay espacios, ¿para qué? Para golpear, el enemigo va a robar, matar y destruir. Y ustedes y yo lo estamos mirando. Ustedes y yo estamos viendo una realidad de un mover en el que uno dice, Dios mío, santo Dios, ¿cómo hay vanagloria en esto? ¿Cómo se exalta el ser humano? ¿Cómo se creen los dueños y señores? Se glorifica, asciende, se levanta, se impone, hace tratar de hacer que ellos sean el centro de todo esto. Yo lo miro muchas veces, a mí me da lástima, me duele también cuando uno mira que la palabra de Dios también es usada para engañar. En una madrugada en oración el Señor me dice, nunca le tengas más miedo a Satanás que cuando usa la palabra de Dios para engañar. Óigame, yo empecé a hacerle números. ¿Qué me está diciendo el Señor aquí? Nunca le tengas más miedo a Satanás que cuando usa la palabra para engañarme. ¿Ustedes creen que lo puede hacer? Claro
Claro. Hay un montón de gente en estos momentos, hermanos, perdonen, que están siendo engañadas a través de la palabra. Y vaya, dígale usted de que están siendo engañados. Es más, si puede, lo matan, ¿no? Lo desaparecen del mapa. Porque no creen que pueden ser engañados a través de la palabra. No, porque están diciendo que esa es la palabra de Dios. Exacto. Por eso les digo cuán importante, y lo digo muchas veces, hay gente que no le gusta y demás, y me han corrido también de lugares, porque dicen que usted solo habla del diablo. No, yo no hablo solo del diablo. Yo vengo a decirle a la gente que tiene que conocer a su adversario. Si Jesús viene y me dice a mí que Él vino a deshacer las obras del diablo, ¿qué tengo que hacer yo? De enseñar a la gente a saber quién es su enemigo. A saber dónde está, cómo se viste su enemigo, cómo aparece su enemigo. ¿Qué dice la palabra? 2 Corintios 11:14, de que Satanás se viste de qué? De ángel de luz. Y usted vio un ángel de luz. ¡Oh! Y ya usted se desmayó porque vio un ángel de luz, sin darse cuenta que el mismo enemigo está ahí presente, engañándolo a usted, manipulándolo a usted, llevándolo a usted por donde él quiere meterlo. Cuando usted vea, oye, ay, Señor Dios, qué lindo está. Cuando usted vea división, cuando usted vea separación, cuando usted vea que no hay respeto, cuando usted vea que no hay amor, cuando usted vea que no hay ese engranaje y esa unidad que debe existir, que se da a través del amor, que es Cristo. Dice, Jesús vino a entender, a hacernos ver a nosotros que tenemos que ser uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu y una sola iglesia. Amén. Y cuando usted mira aquel y aquel, y todos tienen a Cristo, pero no se juntan. Entonces, ¿a cuál Cristo? Porque la palabra me dice a mí que demasiado claro y preciso y específico. ¿De qué se trata esto? Mire, se lo digo bíblicamente para que usted entienda. Siempre, santo Dios, siempre cuestione. Que el predicador o la predicadora le dice, así, esto y esto y esto. No. ¿Cómo es? Enséñeme, yo quiero ver que la palabra también me lo respalde, que la palabra me lo diga. Porque desgraciadamente dentro de la religión le dice usted, mire, esto es así, punto. Y si usted es un religioso, discúlpeme, usted dice, sí, está bien, como el burro del portal. Sí. No, usted tiene que cuestionar y tiene que darse cuenta que se han cometido cualquier cantidad de barrabasadas en nombre de la religión. Y usted tiene que pellizcarse. Y en todos los tiempos. Amén. Porque es que cuando hay espiritualidad, usted no se puede quedar callado. Usted tiene que ir, óigame, sobre la base de algo interesante. Voy con el capítulo 4 de Efesios. Dice Pablo, por esto yo, que estoy preso por la causa de Cristo, le ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense unos a otros con amor. Ay, qué lindo. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. ¿De dónde proviene la unidad? Del Espíritu Santo. No estoy hablando de pizza. Estoy hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Sí, porque hay gente que vuelve otra vez a lo mismo, ¿verdad? La gente común y corriente todo lo relaciona, ¿verdad? Ay, mire, está hablando de... No. ¿Que proviene de dónde? Del Espíritu Santo. Dice, por medio de la paz que une a todos. Dígame sinceramente, ¿vemos paz? No, ¿verdad que no? Pero sí decimos gloria a Dios, aleluya. Pero no estamos en paz y no estamos unidos. Y aún dentro de nuestra misma iglesia, usted ve que se vuelan mecate y se vuelan metralla, y si puedo le corto la jupa, y si puedo los caso todo. Y entonces, ¿a quién seguimos? ¿A quién le estamos dando la gloria a nosotros? Y dice, óigame, y hecho lo más lindo, ¿ya? Y aquí viene lo sabroso, ¿verdad? Aquí viene el plato fuerte, dice. Y entonces dice Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Amén. Oiga, qué duro es esto. Ahí ya nos pone a reflexionar y analizar a qué Dios le estamos sirviendo. A qué Dios estamos siguiendo. Porque, hermanos, discúlpenme, pero
¿qué serio es esto? Cada vez que yo entro en la palabra, como que se abre así el panorama. Como que me dice el Señor, vea, no lo había visto, véalo ahora, ¿verdad? Entiéndalo ahora. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Vean qué interesante la administración que hace el Espíritu de Dios. A unos concedió ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas, una finalidad. ¿Cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Yo. ¿Usted? ¿Y qué necesito yo? Ser edificado. ¿Qué es edificación? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Vamos a levantar. ¡Ay, santo! Usted nació y cuando usted nació era pequeñito. Ya usted tiene un cuerpo grande. ¿Cuánto ha tenido que pasar ese proceso? Cuando ustedes y yo fuimos engendrados ahí en el seno de mamá, un pequeño espermatozoide y un pequeño óvulo se unieron y ahí empezó su crecimiento. Vea por dónde vamos. ¿Y qué no hemos tenido que pasar? ¿Qué proceso más grande? ¿Qué proceso más maravilloso? ¿Qué proceso más hermoso? Y aún seguimos creciendo, porque la palabra viene a decirme que estos ministerios que Dios puso en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, para un trabajo de servicio, oiga, para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene lo más duro. Óigame qué tremendo, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. Amén. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. No hasta que todos lleguemos a estar unidos por religión. No hasta que todos lleguemos a estar unidos por actividades. No hasta que todos lleguemos a estar unidos por un grupo determinado de oración, sino por Cristo. Dice, y el conocimiento del Hijo de Dios. Es que esa fe que usted y yo no sabemos que tenemos en Cristo es la que me lleva a mí, a través del Espíritu Santo, a tener el conocimiento de quién es Dios, de quién es el Hijo de Dios, de quién es Jesús, camino, verdad y vida. O Jesús no lo dijo, San Juan 14:6, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy santo, y todavía hay gente que no. Es más, no conocen a Jesús, o no se los han predicado, o no se los han presentado, o no se los han anunciado, porque para él, o no lo quieren dejar entrar, porque, ay no, para mí, ¿a quién le pongo? Hay señoras que dicen, no, yo no tengo tiempo en mi trabajo, que la casa, que aquí, que allá, porque digamos, no van a grupos, digamos, un grupo, ay no, porque hace mucho frío, porque sí que lo... Porque está lloviendo. Y está lloviendo, y vean ahora, nosotros lo dejamos de hacer en la iglesia, para buscar la gente en las casas. Y esa es la estrategia. Esa es la estrategia. No importa. Uno que rescatemos va a ser victoria. Amén. Porque recuerden que la palabra dice que uno en el cielo va a ser pachangón de los 11,000. Por uno en el cielo. Yo tengo 55 años de escuchar de Dios. Y pareciera que hasta ahora lo estoy conociendo. De escuchar de Él semana a semana. Yo tengo 41 años de estar predicando la palabra de Dios y yo estoy empezando a entender. Yo estoy empezando a sentirla. Eso que usted dice, la revelación de los misterios de Dios. Perdóneme, pero es que Dios no le va a dar a usted algo si usted no tiene una intimidad con Él. Él no le va a dar cualquier de las cosas, de las profundidades del misterio que hay en esta palabra. No se las va a dar a menos que usted entre en una verdadera relación de credibilidad con Dios. Y por eso usted ve gente que no pasaron del corredor y no pasaron del machete, ¿verdad? Y ahí se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y aún gente de iglesia, decía mi abuela, ¿ah? Gente metida dentro de estos, y usted nunca los vio progresar, nunca los vio levantarse, nunca los vio activarse, nunca los vio ver la gloria de Dios, porque si usted se levanta en la mañana y se para enfrente del espejo, ¿qué ve usted? Hágalo mañana, si es como ahora cuando llega a la casa. Cuando usted se para enfrente y mira a esa persona que está ahí en el espejo, usted va a decir, ahí está la gloria de Dios.
Amén. Porque si hay algo que el Señor quiere es que usted entienda de que usted es la gloria de Dios. ¿Y cuánto lo estamos creyendo? Ay, yo. Ay, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Y usted no es santo. Ay, no. Entonces, si Cristo es la santidad plena y está en su corazón, entonces ¿qué tiene usted? ¿Hay algo imposible para él? Nada. Lo único que necesita el Señor es que usted se la crea. Que usted es, en Cristo, usted es santo y perfecto. Jesús le dice a su equipo, sean santos y perfectos. O sea, sean santos como yo soy santo y perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Sean, o sea, créanlo, recíbanlo, háganlo realidad dentro de nosotros. Óigame, voy a la parte brava, a la parte interesante. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por Cristo y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. La edad adulta es cuando alcanzamos la plena madurez de Cristo en nosotros. Es que cuando ya usted sabe que ya no es usted, es Cristo en usted. Cuando la prioridad de su vida no es lo que usted tiene en el entorno, es Cristo en usted. Porque Él se va a encargar de todo lo demás. Jesús le dice a su equipo, encárguense del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá. Y eso es una palabra de Él. Vendrá por añadidura. Lo que usted está necesitando, tranquilo. Si usted está en Cristo, Él lo va a llegar a hacer. Amén. Él lo va a llegar a realizar. Usted no corra, no se afane, no se preocupe, no, ocúpese en seguirle dando la gloria a Dios, en seguir diciendo, Señor, gracias porque todo lo que necesitaba me lo diste. Aunque tus ojos carnales no lo vean. Porque Dios necesita que usted le crea a Él. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que todas las cosas que nos suceden son para bien de los que amamos al Señor. Señor, pero está en drogas. Señor, pero se está. Señor, pero. Paz. Está en las manos del Señor. Porque usted es la niña de los ojos de Dios. Porque usted es su gloria. Y Él se lo dijo a usted. Tranquilo. Si tú me amas, yo me encargo de lo tuyo. ¿Cuándo? En el tiempo mío. ¿Por qué? Porque lo que está pasando te va a hacer madurar. ¿Te va a qué? Te va a capacitar para entender de que necesito pulirte. ¿Por qué Mónica, la mamá de Agustín, duró 30 años pidiendo para que su hijo se convirtiera? Y en 30 años, cuando Agustín se convierte, jamás se imaginó Mónica que había alcanzado santidad a través de su intercesión por su hijo. Tarde te amé. ¿Sí? Y sin darse cuenta, esa mujer que clamaba por su hijo, entra dentro del proceso en el que Dios dice, esta me la agarro yo, esta la agarro yo, a esta la hago yo como yo quiero. Y sin darse cuenta, alcanzó santidad, alcanzó persuasión. Óigame, y es que, Dios mío, hay una cantidad de santos y santas en este mundo que a lo mejor hasta hemos tenido contacto con ellos y no nos damos cuenta. Porque esperamos cosas extraordinarias, esperamos cosas inmensas, grandísimas. Y tal vez la santidad se está moviendo con ellos. Imperceptible para el ojo humano, pero para Dios, que está mirando el corazón,